Compartirles algo, si me acompañan por favor, al libro de, ¿no se acuerda qué libro vamos a ver? Oseas. Busca el libro de Oseas, mientras yo también lo busco. ¿Sí está contento o no? Fíjense que mientras este joven compartía su testimonio, la verdad que Dios es tan bueno, que como Dios nos alcanza, ¿verdad? Conteste, si es el Señor, conteste, si no es el Señor, no conteste. ¿Ya lo tiene? Mire, en Oseas 4, versículo 6, hay una palabra, hay una queja por parte de Dios hacia su pueblo, hacia Judá, Israel, y Él lo muestra y lo dice, pero antes vamos a ponernos en manos de Dios, porque yo creo que nosotros debemos de ser muy sensibles verdaderamente a lo que Dios quiere hablarnos. Nos es a veces muy fácil hacer cosas que pensamos que son correctas a nuestra forma de ver, ¿verdad? Pero de acuerdo al propósito y a la luz de Dios, de su palabra, pues no está tan bien la situación. Hace un tiempo mi hermana Goyita hace en Mujeres dio una palabra muy tremenda, que eso despertó en mí el poder darle el seguimiento precisamente a esa palabra, a esa predicación, a esa reflexión, como quiere usted llamarlo. Y vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios, y glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy nos reunimos esta tarde, Dios, en tu nombre, pidiéndote con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos hables. A veces sentimos que lo que estamos haciendo es correcto a nuestra forma de ver, Señor, pero yo sé, Padre Celestial, que tú, Señor, hablas, y cuando tú hablas, Señor, y transformas y cambias nuestra manera de ver las cosas, Señor, nuestra perspectiva. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, porque queremos ser obedientes a ti, Señor. No queremos, Señor, desobedecerte en todo lo que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, sea para ti la gloria. Habla, Señor, que seamos personas entendidas en tu palabra, Señor. Esta queja que Dios plantea aquí en este libro, ¿verdad? El texto bíblico es Oseas 4, versículo 1 al 6. Y es tanto lo que dice el Señor, dice: oíd palabra de Jehová, hablando él, ¿verdad?, al profeta Oseas, le dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, dice aquí la escritura, me dice, prevalecen. O sea, sigue habiendo esto. La queja del Señor es que el Señor, ¿verdad?, les dio a conocer su palabra. Él les dijo: miren, es esto, pero el pueblo, ¿verdad?, el pueblo se desenfrenó. El pueblo empezó a hacer lo que mejor quería hacer. No hacía precisamente lo que Dios les mandaba que hicieran. Y esto no ha cambiado mucho en estos tiempos, porque podemos ver lo que mi hermana Goyita compartía. Yo lo vuelvo a repetir. Fíjese usted, es alarmante las estadísticas que estamos viendo cada día. Es muy alarmante el saber verdaderamente que el desorden político, el desorden social, fíjese, el desorden climatológico y todos esos desórdenes a nivel mundial, usted puede verlo a cada momento en el periódico, en la televisión, noticias y todo. Se da usted cuenta realmente de que en verdad no ha cambiado mucho las cosas, porque al contrario, cada día, ¿verdad?, la gente ya no pide consejo a Dios. La gente empieza a hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque probablemente
Para nosotros decimos, bueno, es que pues veces pensamos, bueno, tomarle consejo a Dios como que qué pues, ¿no? Ya en todo vamos a tomarle consejo. Ese es uno de los problemas, factores que tenemos, que no le pedimos consejo a Dios, hacemos lo que bien nos quiere. Por ejemplo, ves, pensamos, yo quiero eso y lo quiero, y no es así. La verdad que no es así. Yo creo que es bien importante que nosotros oremos a Dios, busquemos a Dios para saber cuál es su perfecta voluntad, para no cometer tantas cosas que hemos hecho, en verdad. Y esto tiene que traer en nosotros convicción de que si yo estoy haciendo realmente lo que Dios quiere que yo haga. Podrás pensar, bueno, a mí me gusta una casa y como sea la voy a comprar. No consultaste a Dios y la vas a comprar y te vas a enfrascar y te vas a meter en problemas. ¿Todo por qué? Por no consultar a Dios. Fíjese. O bien, vas a estudiar una carrera y dices, pues me gusta la carrera pues esa carrera de químico farmacobiólogo y la voy a estudiar a como dé lugar, sin consultar a Dios. Pensamos, ay, pero hermano José, a estas alturas, precisamente a estas alturas debemos siempre considerar a Dios en todos nuestros caminos santos. Es triste, en verdad. Hace un tiempo, a mí me gustó un carro mucho. Lo vi que pasó, ¿sabes? Tenía un signo de pesos. Dije, pues tengo el dinero, voy a ver cuánto me lo dan. Y le dije, oye, pues ¿cuánto cuesta tu carrito? Escúcheme, nunca consulté a Dios. Me gustó el carro. ¿Y sabe qué? Pagué consecuencias por haber comprado un carro que al poco tiempo se desvieló. Pero a mí me gustó. Y yo lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta 25,000 pesos. Y todavía el Señor me dijo, pues chécalo, manda un mecánico. No, yo lo quiero así. Yo tengo fe en Dios. La fe, escuche, la fe es obediencia a su palabra. La fe no es, me voy a aventar porque a mí me gustaba mucho el casino de Loma Dorada. ¿Sabe cómo se llama este casino? Me gustaba a mí. La verdad me gustaba. Pero si Dios no me dijo, yo no voy a ir, ¿verdad? Pero déjeme contarle esto. Cuando ya a los días que compré el carrito, el muchacho me dijo, pues chéquele y ya usted dice, si no, a mí me gusta y no me interesa lo demás. Sí, a los días ya me empezó a echar mucho humo allí, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Como que iba en la calle fumigando, todo, escuche, fíjese qué tremendo es esto. Todo por no haber consultado a Dios. Escuche. Hay tantas cosas, hermanos, que están sucediendo precisamente por no considerar a Dios como lo que representa para nuestras vidas. Hermano, esto trae muchos problemas a nuestra vida. El no consultar a Dios, hermanos, estamos realmente renunciando a lo que Él representa como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Lo que Él quiere verdaderamente, dice, yo tengo pensamientos de paz y no de calamidades. Pero a veces como que nos gusta a nosotros meternos en problemas que no debemos de tener. Algo que decía la hermana Goyita acerca de que hay muchos niños sin padres, muchos divorcios. Pero miren, vamos a la par con la iglesia tradicional, a la par vamos de divorcios. ¿Y qué pasa con esos pobres muchachos, esos pobres niños? ¿Qué pasa? Puros problemas y siguen el mismo patrón. Todo porque nunca consideramos a Dios. Señor, esta es tu voluntad. Señor, esto quieres que haga. Y a veces se avienta uno un deslumbramiento sin consultar a Dios y después vienen los problemas. Y problemas que hasta el día de hoy todavía traen consecuencias, ¿verdad? Y estos problemas nos van a seguir arrastrando maldición sobre maldición, todo por no considerar a Dios como nuestro Señor. Esa es la queja que Dios tenía con su pueblo, ¿verdad? Dice que con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, dice aquí la palabra de Dios, porque no hay verdad ni misericordia. La verdad se está perdiendo cada día. Ve usted muchos pastores que no están predicando la palabra. Hace poco me enteré de un pastor, se apellida Maldonado, se divorció y no pasó nada. La esposa también está contenta, cada quien tiene su iglesia. Hoy, hace unos meses atrás, ya se divorció el hijo.
Fíjese el patrón que vamos teniendo. Fíjese usted el mal ejemplo, el mal testimonio verdaderamente para la congregación, para las iglesias. Decir, oye, pues ¿qué clase de cristianismo es este? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo? ¿De qué se trata? Y algunas personas mejor deciden ya no seguir. Se cambian de iglesia o bien se alejan de Dios. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos muchas veces, o porque no conocen al Señor, como su Salvador, como su Redentor, como lo que representa Dios para nuestras vidas. Esta queja que Dios le dice a su pueblo, y vaya que el Señor estaba muy molesto precisamente por esa situación. Más adelante le dice, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice la palabra de Dios que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. El pueblo piensa así, la gente piensa así. Mira, es que aquel hizo esto, pues yo voy a hacer lo mismo. Es que esta muchacha hizo esto, yo voy a hacer lo mismo porque pues todos lo hacen. No es lo que el manual de Dios nos ha dicho, su ley moral, que es la palabra de Dios, no es lo que nos ha enseñado. Lo que la palabra de Dios nos ha enseñado es que seamos obedientes a sus mandamientos, a sus preceptos. Y hay una bendición grande en Deuteronomio 28, donde dice, bendito serás en tu entrada y en tu salir. Bendito serás, y empieza a hablar de bendiciones, pero después dice, y estas maldiciones te alcanzarán si tú no obedeces la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Decimos, pues yo no sé, me está yendo mal, pero yo no sé por qué. Si yo estoy haciendo las cosas bien, ya le pregunté al Señor y no es cierto. Mentira tras mentira, porque no pregunta uno a Dios, porque uno se siente autosuficiente para hacer lo que uno quiere. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Dice aquí, Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, no hay ni misericordia, ni conocimiento de Dios, ¿verdad? En la tierra. Perjurar, dice aquí, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Es lo que pasa. ¿Por qué? Hermanos, en mi trayectoria, en mi caminar con el Señor, yo he observado la vida de muchas personas que se consideran amigos. ¿Y qué pasa? Traicionan. Usted lo ha visto. ¿A usted le ha pasado o no? ¿O no? ¿Sí? ¿Y qué se siente? Como dice la Escritura aquí, traiciones. ¿Por qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque no hay un temor. No, el Señor nos habla, pero nosotros decidimos verdaderamente si aplicamos ese conocimiento de Dios o no lo aplicamos. ¿O no es cierto? Nosotros decidimos. El conocimiento de Dios aquí está plasmado en la palabra de Dios. El Señor nunca nos dejó a ciegas, sino que siempre nos entregó un manual, que es ¿verdad? Para saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Mucha gente no conoce a Dios y dice que sí conoce a Dios, pero no conoce a Dios. En sus hechos demuestra totalmente que a Dios no lo conoce. Y dice la Escritura, tanto que habla la Escritura acerca de todas estas situaciones, ¿verdad? Que hay falsos profetas, hay falsos maestros, ¿verdad? Hay mucha gente mentirosa, hay mucha gente, ¿verdad? Que sigue adulterando, hay mucha gente, ¿verdad? Que sigue haciendo cosas malas, mentir, matar, hurtar, traicionar, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dice aquí, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué es lo que está pasando? Los desaparecidos. Ya cada ratito hay un índice impresionante de personas que han desaparecido, muchísimas personas. ¿Y dónde están? La gente que hace eso, dice la Escritura en Mateo 24, dice, por verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la Escritura, mas buscad su rostro y viviréis. Jamás serán avergonzados aquellos que confían en Dios. Por eso es bien importante que nosotros, de acuerdo a su palabra, si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios va a preservar tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú verdaderamente confíes y pongas por obra la palabra de Dios en tu vida.
Mira, mucha gente habla que no, es que yo soy cristiano y es que gloria a Dios, aleluya, dando testimonios falsos, ¿verdad? Diciendo cosas que realmente no son. Y hablan como que tuvieran una diarrea verbal, ¿verdad? Y hablan y vuelven a hablar, ¿verdad? Y no es por allí. Lo que Dios verdaderamente quiere, como dice su palabra en Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Algo que Dios realmente quiere es que todos se arrepientan y procedan, que nadie se pierda y que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero a la gente le gusta batallar, la gente le gusta vivir así porque siente que es mejor. Pero el no consultar a Dios, hermanos, escuche, es lo peor que podemos hacer. Y aventurarnos a algo que Dios nunca te dijo. Y sin embargo lo vas a hacer y vas a un fracaso totalmente en tu vida. Eso es lo que dice la palabra. Yo no estoy poniéndole de más ni le estoy quitando, al contrario. Trato de predicar la palabra tal y como es. ¿Por qué? Porque a mí Dios me lo va a demandar. Dice aquí el verso 3, dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará a todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, aún los peces del mar morirán. Y usted está viendo hace tiempo, ¿verdad? Estaban las playas infestadas de puro pez. Qué tremendo está esto. Y vea lo que estamos viviendo. Muchas cosas que están sucediendo. Pero dice la palabra de Dios, el que persevere buscando a Dios, el que persevere amando a Dios, el que persevere obedeciendo a Dios, ¿qué dice la palabra? Ese será salvo, hermanos. Qué importante, la verdad, para mi forma de ver, de acuerdo a la palabra, porque de acuerdo a mi forma yo puedo pensar muchas cosas, pero realmente yo tengo que pensar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo crea. Pues es que yo creo que es esto, es que yo creo que es, no, es que tú estás mal. Y a veces sentimos que somos muy entendedores de la palabra y terminamos siendo necios con respecto a la palabra, porque queremos pensar como nosotros queremos y queremos que la gente piense como nosotros queremos, y esto no va a resultar. Nosotros tenemos que pensar de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Escuche, si queremos tener resultados bíblicos, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que esto es muy importante, el poder entender la queja que Dios da. La verdad, me quedo pensando, y cuando tengo la oportunidad, que a veces en la noche me pongo a estudiar, a veces en la noche empiezo a preguntarle tantas cosas al Señor que no entiendo. En verdad hay cosas que yo no entiendo. Le digo, Señor, pero esto ¿por qué tiene que ser así, Señor? Pero explícame. Y el Señor me manda su palabra y empiezo a ver, caray, esto no es correcto, ¿verdad? Esto tampoco. Señor, es que yo pensé que esto estaba bien y no. Nosotros a veces pensamos y a veces nos volvemos muy teólogos en muchas cosas que decimos, pero realmente no es lo que Dios dice en su palabra. Ahora déjeme decirle acerca de esto. Si nosotros seguimos haciendo lo que queremos hacer, y se lo digo con todo el respeto que usted me merece, pero no puedo callar algo que usted tiene que aprender a hacer. Si yo no hablara, ¿verdad? Dios me lo demandaría. Pero hay consecuencias, precisamente, fíjese, consecuencias fuertes por desechar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice el Señor, dice el Señor, por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tu sacerdocio, escucha, y de tus hijos. Esto sí está tremendo, ¿no cree? ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes, ¿o no es cierto? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si nosotros realmente hablamos una cosa y hacemos otra cosa, pues entonces como que ya no compaginó lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad que sí? Ahora, decía una canción que salía, hay una esperanza para el mundo hoy. Hay que enderezar nuestra vida. Hay que enderezar nuestra vida.
¿Quién te va a ayudar? Dios. Tú solo o tú sola no puedes. Pero tenemos que hacer las cosas de acuerdo al mandato divino, no de acuerdo a lo que alguien te... Bueno, mira, si alguien te aconseja y el consejo es de acuerdo a la palabra de Dios, bendito sea Dios. Bienaventurado eres por ello. Pero si tú recibes, bueno, es que también depende de esto, hermano. No sé cuál es el consejo que tú busques, el que quieres oír. ¿O no es cierto? Si dice, bueno, si yo voy con el hermano Florencio, que me dio un consejo. A ver, hermano Florencio, tengo este problema. A ver, dime. Mira, es que las cosas están así y no es correcto. No, ese no me gustó. Voy a ir con el hermano Elías. Él sí me va a dar un buen consejo que me va a gustar. Y resulta ser que no te gusta. Y te ministra de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y vienes, ¿verdad? También con otro hermano a pedir el consejo y te dan el mismo consejo. Al final, ¿qué vas a hacer? No vas a poner en práctica lo que te aconsejó Florencio, el hermano Elías o la otra persona que te aconsejó. Al final, si tú realmente quieres el consejo de Dios, lo vas a hacer. Si no, tú vas a hacer lo que te pega a tu gana, pero atente a las consecuencias porque sí le vas a batallar. ¿Esa es verdad? ¿O no es cierto? O como por ejemplo, las muchachas, los muchachos, ¿verdad? Antes, le comparto un poquito, está Lupillo por aquí que se ha de acordar. Hace muchos años, cuando a algún chico le gustaba una chica o una chica a un chico, nunca se aventaban como ahora. Yo lo convierto, gloria a Dios. Y no. ¿Saben qué hacían? ¿O qué hacíamos? Primero orábamos. Nunca nos aventábamos a los Ramírez López. Siempre preguntábamos a Dios. Si no, mejor ni decíamos nada. ¿Por qué? Porque para nosotros era muy importante la respuesta de Dios y no la mía. Era lo importante, era lo que Dios nos dijera. Había unos novios ahí que siempre fueron bien rebeldes y hasta el día de hoy están divorciados y se ven y se pelean. Pero fíjese, pero qué importante es, hermanos, antes que tú des un paso, probablemente a alguien no le gusta lo que estoy diciendo o a alguienes, ¿verdad? Pero tengo que hablarlo. Pero qué importante es que tú primero ores, no hagas algo, no hagas locuras, pregúntale a Dios para que Dios te guíe y hagas las cosas perfectamente bien. Nuestras jovencitas, nuestros jovencitos y aún nosotros como adultos, ¿verdad? Que a veces decimos, es que yo quiero ese trabajo y yo me voy a meter, no importa lo que pase. No es así, hermanos. Si Dios no edifica, en vano estamos trabajando. Por eso es muy importante, hermanos. Yo la verdad pido mucho a Dios de su sabiduría. Le pido a Dios cada día que bendiga mi vida y ser una bendición cada día porque necesito a Dios. Y yo quiero su sabiduría de Él. Yo quiero ser entendido. Yo quiero ser entendido en lo que Él pide. Como pastor, mire, yo tengo muchos problemas, le voy a ser honesto. Tengo mis propios problemas. Tengo algunos problemitas también aquí en la iglesia, ¿verdad? Que tengo que resolver, pero quiero decirle con la sabiduría de Dios. Nos juntamos, Elías, Florencio, a ver, hermanos, hay esta situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está mal eso? Si tenemos que solucionarlo, pues vamos a orar. Y lo que hacemos es orar y hablar con las personas que tenemos que hablar para enderezar su vida también, para que se pongan bien, pero de acuerdo a la palabra. No es de acuerdo a lo que yo creo, a lo que cree Florencio o Elías, no, es de acuerdo a la palabra y conforme al consejo de Dios. Mire, vamos al Salmo 1, por favor, acompáñenme. Cuando yo empezaba mis inicios en casa de oración hace muchos años, que empezaba a ir, y me acuerdo que una enseñanza la dio el pastor Memo Gómez, el que está en Estados Unidos, y fui como 2 o 3 servicios y siempre hablaba y como que él sabía de mí. Decía, lo está diciendo por mí. No decía nada. Dije, pues Laura, ¿cómo le diría? Para que me esté tirando cada ratito a mí no, toda la enseñanza es para mí. Yo creo que ya no voy a venir, ¿verdad? Pero quiero decirles, Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla a todos. Y hay que permitir que Dios nos hable
para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y para eso Dios tiene a sus siervos, porque imagínese usted si nosotros no hablamos del pecado, si no hablamos de lo que afecta realmente nuestra propia vida, tan solo la nuestra. Imagínese entonces qué clase de siervos somos. Si estamos viendo que alguien está mal y estamos viendo que otro está bien, y ese es que porque él diezma más, no hay que decirle nada, Florencio, Elías, no hay que decirle nada al hermano porque es el que más diezma, y luego, ¿cómo vamos a salir adelante? No seríamos pastores, ¿verdad que no? Tenemos que señalar y decir, esto no está bien, esto está mal, y esto no debes de hacerlo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Estamos? ¿Qué salmo le dije? ¿Sí le dije uno? Qué bueno, hermano. Escuche usted esto, ¿eh? El manual de Dios lo que nos dice: bienaventurado el varón, pero no se refiere únicamente al varón, se refiere a la mujer también. Bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, escuche, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Se deleita en la palabra de Dios. Se deleita, como dice David, en sus mandamientos me deleito. Me vivificará, Señor, ¿verdad? Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cada cuándo medita? De día y de noche, ¿verdad? Dice, y en su ley medita de día y de noche, y será, escuche, ¿cómo será una persona? Bienaventurado un varón que no estuvo en consejo de malos, o estuvo en consejo de malos, se arrepintió, pidió perdón a Dios y ahora camina de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y se deleita en gran manera en la palabra de Dios. Dice, será como árbol plantado, escuche, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, aleluya, prosperará. ¿Por qué? Porque en Jehová está su delicia. No hace las cosas a su manera, sino que pregunta a Dios, Señor, ¿esta es tu voluntad para hacerla? Si no, mejor ni me meto. Si no es tu voluntad, ¿cómo crees, Señor? No lo voy a hacer, porque no debo hacerlo, porque te amo, Señor, porque quiero que me bendigas. Hermanos, tenemos que aprender. Estas verdades bíblicas van a transformar nuestra vida. Por eso el Señor a veces nos lleva a un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Arena, animalitos, calor, de esos que pican, escorpiones, serpientes y escaleras. Y nos lleva el Señor muchas veces a esos lugares. ¿Sabe para qué? Para vaciarnos de lo nuestro y para poner lo de Él en nosotros. Porque en ningún otro lado vamos a encontrar. Y si usted a veces ha pasado por desiertos, es porque Dios está haciendo algo en usted. No se desespere. Escuche, mientras esté sufriendo y padeciendo por hacer la voluntad de Dios, no se preocupe. Preocúpese si usted está haciendo su propia voluntad, porque calamidades va a encontrar en su vida, y van a venir calamidades en su vida por hacer lo que usted quiere hacer. La palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos dice cómo debe ser el varón. ¿Cómo debe de ser el varón? Íntegro, obediente, amar a la esposa. Pero es que, hermano, no se deja amar. Tú ámala, así dice la palabra de Dios. No dice, mira, si tu doña, perdón, si tu esposa te ama, ámala. No dice, si no te ama tu esposa, no la ames, pues ahí vamos, una de cal por dos de arena. No dice eso la palabra. Dice, ámala, respétala, ¿verdad? ¿Y qué dice con respecto a la mujer hacia el hombre? Que tiene que amar y respetar a su varón, ¿no es cierto? Y no dice, si él se porta bien contigo, órale, si no, dale agua. No, es que son las verdades que Dios nos habla a todos nosotros. ¿Estamos o no? Así Dios nos habla. ¿Qué dice con respecto a los hijos? Sométanse a vuestros padres y obedecerles en lo que se pueda. Hermanos, dicen todo. Y cuando esto no pasa, ¿verdad? Hay calamidades y pagan consecuencias nuestros hijos por la desobediencia que están haciendo.
Por eso Dios no te puso como adorno con tus hijos, te puso como una autoridad en tu casa, como esposo, con tu esposa también, ¿verdad? Entonces, tú eres autoridad, eres cabeza, no cola. Y lo que Dios quiere es que tú lleves a cabo tu liderazgo como padre, como líder, como protector también, porque tienes que ser protector, proveedor, buen amante con tu esposa. No me refiero de otros amantes, no, buen amante con tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Para que esto funcione. Aunque se le pierde la mano, no importa. Así debe ser, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que caminar? Pues yo voy a hacer como, ¿te acuerdas de aquel matrimonio que nos caía muy bien? Ay, me gustaría ser como ellos. Mira, tú no tienes que ser como aquellos, ni como estos. Tú tienes que ser como Dios quiere que tú seas. No hay otra. Pero tienes que aprender a vivir. ¿O no es cierto? Así es, hermano. No crea que esto es tan fácil, ¿verdad?, de llevar, pero no es imposible. Por eso dice la Escritura, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su palabra está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice aquí, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya, gloria a Dios. Escuche, no así los malos. Dice aquí la Escritura que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová, aleluya, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Pérez será. No Ramírez, perecerá. Perecerá, terminará, acabará, porque así es Dios. ¿O no es así? Quiero decirles de las consecuencias que son bien importantes. Desechar la palabra de Dios, santos y santas de Dios, es muy peligroso. Desechar la palabra de Dios. En primera de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Corintios, en primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién estamos en Cristo? Por Jesús, precisamente por Dios que nos alcanzó. Y no es de que nosotros lo busquemos, sino que Él nos ayudó a nosotros primero, ¿verdad? Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, aleluya, y redención por Jesucristo. La gran esperanza de gloria, la gran esperanza de vida. Gracias a Jesús, gracias a la misericordia, gracias a esa infinita gracia que Dios tuvo que diseñar, esa gracia para alcanzarnos. No fue una ocurrencia, no fue una ocurrencia de Dios, fue algo, ¿verdad?, que Dios tuvo que elaborar. Dios tuvo que hacerlo tan finito esto para que nosotros pudiéramos gozar de esta bendición tan grande. Amén. ¿Serio, hermanos? Qué importante es todo esto que nosotros entendamos, ¿verdad? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero fíjense lo que dice Jeremías 4, versículo 22. Dice, porque mi pueblo es necio. Jeremías 4:22. Y creo que no se equivoca al decir esto Jeremías, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, dice la palabra. Estas quejas que Dios habla son muy fuertes, hermanos. Dios nos invita a una reflexión y ver realmente cómo nos estamos conduciendo como hijos de Dios. Si tú estás haciendo lo que te pega tu gana o lo que te viene en gana, estás mal. Estás mal. Escúchame, pero si tú estás haciendo conforme Dios te está guiando, ahora, para fin de que tú permitas que alguien te guíe, tienes que conocerlo. Escucha, tienes que conocerlo. Dialogar con Él, platicar con Él, ¿verdad? Para que tú puedas tener esa confianza y esa seguridad. Y si Él te dice, dame tu mano, tú le vas a dar la mano porque le conoces. O le das la mano a cualquiera.
Digo, yo pregunto. Decía un refrán de hace muchos años, que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Así dice ese refrán que yo conocí. Ahora, iglesia, hay una preocupación que tengo muy grande, y lo digo por mí primeramente. A veces hacemos cosas como si no conociéramos la palabra, y de hecho no conocemos la palabra. Por eso hacemos cada cosa descabellada. Por eso lo hacemos. No lo hacemos por otra cosa, porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no hemos tomado el tiempo para escudriñar las Escrituras y decir, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, no es correcto. Ayúdame, Señor, ayúdame. No quiero hacer lo que no debo hacer, Señor. Y cuando tienes esa comunión con Dios, cuando practicas y aprendes a conocer la voz de Dios, vas a identificar su voz, aun que hubiera 100 personas gritándote. Cuando tú te ejercitas en conocer la voz de Dios, puedes escuchar, escucho la voz de Dios por allí. Como cuando vas a recoger a tus hijitos al kinder, que empiezas a oír que uno llora, y empiezas a decir, por ahí está mi hijo. No, pues es que pues hay muchos. Pero no, yo sé que por ahí está mi hijo. ¿Cómo de que no? Por ahí lo estoy escuchando. Pero son muchos, sí, pero yo alcanzo a escuchar que mi hijo está llorando, mi hijo me está hablando, mi hijo me está buscando. Mamá, aquí estoy. Y es el más chiquito de allí de la escuela. Pero brinca y levanta la mano. Pero de todos modos, tú dices, no, es que yo estoy oyendo su voz. Y yo no me voy a mover porque sé que mi hijo está aquí. Y ahí vas y lo buscas y lo encuentras, ¿o no es cierto? Pero cuando tú te ejercitas conociendo la voz de Dios, vas a identificar y luego, hermanos, no nos aventuremos a algo que Dios no nos ha hablado. Por eso es importante que conozcamos a Dios, que de veras tengamos esa comunión tan íntima con Él, de decir tan bonito que le decía el Señor, si oye, Señor, y destruirás Gomorra, mira, si encuentro 10, no. Iba platicando, ¿verdad? Iba platicando. ¿Quién iba platicando con el Señor de eso? Y dice, Señor, pero ¿por cuántos no? Mira, si hubiera estos, tampoco. Imagínese la confianza que había entre Abraham y el Señor. Imagínese que le escuchaba perfectamente. Imagínese con imagínese con Noé. Dice, Señor, ¿y cómo quieres que haga la barca? Mira, es que yo la quiero que sea de tantos codos así, y luego le subes así y le pones así. Señor, espérame, déjame apuntar mejor, ¿no? Está bien, porque Él sí es paciente. A ver, Señor, dime, ¿cómo quieres? Mira, así la quiero, así. ¿Sabes tú que Noé se consideró un amigo de Dios? Porque le escuchaba. Hermanos, ¿tú escuchas la voz de Dios en lo que estás haciendo? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Te estás guiando por la voz de Dios o te estás guiando por voces extrañas? ¿Por la voz de la desesperación? ¿Por la voz de la duda? ¿O por qué te estás dejando guiar? ¿Por qué voz? ¿Qué voz estás escuchando? Si es la voz de Dios, adelante. Pero si no es la voz de Dios, detente en el nombre de Jesús y empieza a trabajar y dile, Señor, háblame. Hay muchas cosas que muchas veces Dios no nos habla porque no estamos a cuentas con Dios. Escucha, Dios quiere que tú tengas esa relación con Él y digas, Señor, pues me equivoqué, ayúdame, Señor. Yo no quiero lo que me queda de vida, Señor, navegando. Yo quiero que lo que me queda de vida, Señor, tú me estés ministrando, tú me estés ayudando para hacer las cosas como debo de hacerlas. Hermanos, tenemos que aprender esto. Te digo, no te avientes a un deslumbramiento sin que Dios no te lo diga. Porque precisamente por esto, ¿cuántos divorcios no hay? Fíjate, ¿cuántas personas han fracasado en sus trabajos? Han perdido su familia porque les gustó ese trabajo y dijeron, es que ese trabajo me deja buena lana, pero te vas a casar con la empresa y vas a abandonar a tu familia. No me importa, les voy a sacar adelante. Y perdiste todo por no haber consultado a Dios. ¿O no es cierto? Qué importante es esto, hermanos, en verdad. Dice la Escritura, considera a Dios en todos tus caminos. ¿Y Él? ¿Qué? ¿De qué? Él corregirá tus veredas, tus caminos, los va a corregir el Señor.
Pero mientras sigamos en esa actitud, hermanos, de no, a mí, ¿por qué me van a decir? No, lo que dice el pastor está mal. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? A la palabra. Bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Es un riesgo muy, muy tremendo aventurarte y despreciar la palabra de Dios, desechar su palabra. Es muy peligroso, en verdad, que tú deseches la palabra de Dios, porque va a haber muchas consecuencias. ¿Te acuerdas que Jonás, el Señor le dijo, vete a Nínive y predica? ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda lo que hizo el muchacho, Jonás? Fue a la, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama la que pusiste, brother? Fue a la agencia de viajes y le dijo, ¿y sabe qué? Y el de la agencia de viajes le dijo, estamos al 2 por 1. ¿Quieres sí, dame ese boleto, quiero el 2 por 1, o viaje ahora y pague después, como quiera, ¿no? Y se embarcó. ¿A dónde iba a ir? A Tarsis. A Tarsis lo mandó, se fue a Tarsis. ¿A dónde tenía que ir a predicar? A Nínive, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Mejor se fue a Tarsis, dijo, pues al 2 por 1 me voy para allá. Desobedeció. Y se dio usted cuenta de todas las calamidades que Jonás hizo. En vez de haber sido una bendición, fue una maldición, porque hizo lo que él quería. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios te toma en serio, cuando Dios te da a ti algo específico, vas porque vas. ¿Por qué? Porque tú eres eres un escogido por Dios. Y tú y yo somos escogidos, ¿no? No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que clamar y tenemos que buscar, Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Y qué terminó haciendo Jonás? ¿Qué terminó haciendo Jonás? Póngame atención aquí. La voluntad de Dios. Y luego se enojó porque Dios perdonó a Nínive. Y luego que la calabacera y que todo eso, bueno, es otra cosa. Hermanos, no metas en problemas a la gente, ni te metas tú tampoco en problemas. De veras, deja que Dios te hable para que seas una bendición. Así, Jonás ahí la estaba regando y él reconoció, no, es que la estoy regando, ¿saben qué? Aviéntenme al mar, que me coman los tiburones. No lo dijo así, ¿verdad? Y que llega un pez grande ¿verdad? Y Dios tuvo que tratar con él, hablar con él. Hermanos, a estas alturas no tenemos el derecho, no debemos equivocarnos en lo que hagamos. Qué importante es que le preguntemos a Dios. Vivamos como Dios quiere que vivamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. No hagamos lo que no es, ¿verdad? Y sigo. Entonces, consecuencias de desechar la palabra de Dios. Dice Jeremías, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son atendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Fíjese que el libro de Isaías, capítulo 1, si gustas acompañarme por favor. El Señor ahí tiene otra queja muy grande contra su pueblo, y es contra su pueblo, no es contra los paganos, sino es contra su pueblo. Escucha lo que dice aquí. Dice aquí: fíjese cómo lo ejemplifica. Y dice, porque mi pueblo es necio. Bueno, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Vea usted cómo lo compara, para que podamos nosotros entender que a veces son más inteligentes los animalitos que nosotros. Está mal así, pero así lo dice aquí. Fíjese, dice aquí: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, dice el Señor, porque somos hijos de Dios. Somos creación perfecta de Dios, como hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Bien, vamos bien. Y los engrandecí. Pero dice aquí, ellos se rebelaron contra mí. ¿Y en qué nos rebelamos contra Él?
en no guardar sus mandamientos, en no vivir la palabra de Dios. Dice aquí, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Dice aquí, mi pueblo no tiene conocimiento. Aleluya, no tiene conocimiento. ¿Por qué no tiene conocimiento? Porque no quiso. Prefirió ser ignorante de la verdad que conocerla. Y eso es lo que ha afectado nuestra vida, hermanos. Y lo va a seguir afectando si nosotros no tratamos verdaderamente de guardar su palabra y de vivir conforme Él quiere que vivamos. Se dice amén, ¿verdad? Dice aquí, dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y se volvieron atrás porque quisieron, porque dice aquí la escritura, dice aquí, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron. Qué tremendo es esto, ¿no? Yo digo tremendísimo. El buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, desechar la palabra de Dios es traer, escuche, es traer maldición a nuestros hijos. Como veces que nosotros también, en vez de aconsejarlos de acuerdo a la palabra, a veces los aconsejamos de acuerdo a lo que nosotros creemos. No, hijo, no está tan mal lo que vas a hacer. No, tú hazlo. Si sientes paz en tu corazón, hazlo. Y no es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos aconseja, ¿verdad? Pablo, en el libro de Hechos 20:20, dice, yo nunca he rehusado a compartir, a dar el consejo, todo el consejo de Dios. Y qué importante es, no es lo que muchas veces hasta los padres, por tratar de que sus hijos no se vayan, tratan de retener, decir, no, hijo, no está tan mal lo que estás haciendo. Síguele, hijo, no te preocupes, mira, no va a pasar nada, hombre. Hermano, si no es palabra de Dios, escucha, si no es Dios el que te está guiando, mejor calla y pídele a Dios que te ayude para que des un consejo de acuerdo a su palabra. Escucha su palabra. Yo es cuando tengo así que no sé, mejor me espero. Le Señor, ¿qué hago? Señor, muéstrame, enséñame. Y vengo a la palabra, ¿verdad? Y el Señor me da su palabra y conforme a su palabra, pues sigo, ¿verdad? Pero desechar, ¿verdad? Dice aquí, desechar la palabra de Dios es traer maldición a nuestros hijos, ¿verdad? Hay quienes les gusta pasar a sus hijos por el fuego sin importarles. Eso es lo peor que puede haber. Y aquí dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por olvidarte de mi ley, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo creo que nosotros no queremos eso para nuestros hijos, ¿verdad que no? Yo creo que no, hermanos. Por ahí dice un dicho que mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios es bueno y su misericordia es grande. Si no fuera por su gracia, por su misericordia, ¿qué sería de nuestras vidas? Si fuera por la ley, toda la ley sobre nosotros, pero bendito sea Dios por la gracia, que Dios cada día nos baña con ella y nos perdona. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos corrige y nos hace seguir adelante. Entonces, dice aquí en Oseas 4:18, dice, su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, dice aquí. Y en Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed por la necedad del corazón de nosotros. Oseas 4:8 dice aquí, el 4:12 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Jeremías 10:14-15 dice, todo hombre
se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundido, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, el tiempo de su castigo perecerá. Ahora, desechar la palabra de Dios es tener una vida estéril, sin fruto. Así, comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir, porque dejaron de servir a Jehová. Desechar la palabra de Dios es esperar el castigo. Fíjese, todo por no obedecer los mandamientos. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El Salmo 107, versículo 109, verso 17 dice: amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición, y la bendición se alejó precisamente de él. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esa es una gran verdad. Ahora, yo creo que nosotros nos consideramos como hijos de Dios. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Yo creo que sí nos consideramos como hijos de Dios. Y yo creo, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que platicar con Papá Dios. Tenemos que poner nuestra vida delante de Dios y preguntarle: Señor, tú ves, Señor, cómo está mi vida. Ayúdame, Señor. A veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Pero dice que Él siempre, cuando tú vienes a Él nunca te echa fuera. Él te recibe. Algo que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Dios no despreciará. Pero Él está enfadado de tantos holocaustos, de tantos sacrificios. El mejor sacrificio que le podemos dar a Dios es llegar con Él con un corazón humillado, con un corazón humilde. Es lo que Dios quiere. Y vivir como Él quiere que vivamos. No a mi manera, no, ni a la manera de nadie, sino a la manera de Dios. Es como Dios quiere que vivamos. Esta es la palabra que Dios me dio para esta congregación. Y te vuelvo a decir algo: si te sirvió, ponla por obra. Si no, puedes agarrarla, ir al baño, echarla y bajarle la taza del baño para que se vaya. Pero Dios nos ama y Dios quiere que nosotros sigamos. Ya estamos a la meta casi, hermanos, y no podemos dejar todo. Al contrario, ya pasamos lo peor ya pasamos, hermanos. Ahora estamos esperando su venida y nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, porque es sobre todo nombre, Señor. Hoy en esta hora, Señor, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, Señor, y tu palabra ha sido muy clara para con nosotros, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, a esperar y a confiar en ti, Padre. Que no hagamos, Señor, barbaridades guiados por un sentimiento, por una emoción, porque la emoción ahorita es y mañana ya no. Señor, que hagamos las cosas bajo tu dirección, bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Padre, y perdónanos, Señor, porque sí te hemos fallado, Señor. Pero ayúdanos para seguir adelante confiando en ti y teniendo esta relación personal cada día contigo, Señor. Que haya, Señor, entre tú y yo esa relación hermosa, íntima contigo, Señor. Porque sé que si te oímos de cerquitas, no cometeremos errores, Señor. Porque tú y porque yo voy a estar muy cerquita de ti, Señor, y podré escucharte perfectamente lo que tú quieres. Y me darás la fuerza para que yo te obedezca, Señor, por el amor que te tengo. Te tengo que amar, Señor. Tengo que aprender a amarte. Sí, Señor, porque si te amo, te voy a obedecer. Si no te amo, pues voy a hacer lo que yo quiera, pero no quiero eso, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa congregación. Bendícela, te lo pido en el nombre de Jesús. La gloria es para ti. Ayúdanos a todos, Padre. Todos necesitamos de ti, Señor.
Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.